El judaísmo tiene una parte que es profética, que es apocalíptica, que es mística. Cuando hablamos de mística, no te imagines una cosa rara, como un tipo con barba larga y vestidos viejos y andrajosos encima de una montaña en un estado de congelación mirando hacia el infinito. Misticismo tiene que ver con el estudio de las cosas espirituales, donde se busca la mejor relación posible con Hashem, la mejor relación posible con uno mismo, con el prójimo, con el medio ambiente. Cada vez que tú te dedicas a estudiar devocionalmente la Biblia, por ejemplo, eres un místico. Eres un místico. Porque la Biblia no fue escrita para producir médicos, aunque trata cosas de medicina. La Biblia no fue escrita para producir ingenieros. La Biblia fue escrita para producir gente santa, gente apartada para Dios, personas buenas, puras, nobles, que anhelan conocer las cosas espirituales, imbuidos de santidad. Y la mayoría de las personas de esta generación han escuchado de alguna u otra forma algo de Kabbalah. Basta una conexión de internet y un buscador de información para que salgan al escenario todo un mercado de opciones con respecto al tema. Y de esta manera la gente piensa que todo lo que se expone por internet hoy día es Kabbalah. Lamentablemente, lo que la gente se expone es a un sinnúmero de paradigmas y conceptos que van desde pensamientos positivos, psicología popular, hasta filosofía oriental, menos Kabbalah, en el sentido real del término. Es fácil entonces que a la gente se le engañe pensando que lo que se vende en el mercado abierto de la internet es Kabbalah real y auténtica. Muchas veces eso no es la verdad. La mayoría de los libros y de los artículos y ensayos sobre el tema que abundan en los medios distan mucho de ser la autenticidad del tema que nos va a ocupar en la jornada. La Kabbalah tiene que ver con la espiritualidad bíblica, con la espiritualidad judía. Siendo así, mucha gente piensa que por estudiar Kabbalah se van a espiritualizar y se van a hacer personas muy espirituales. No necesariamente es así, porque la Kabbalah tiene límites y tiene ciertas fronteras. Fuera de esos límites y de esas fronteras, las cosas son hasta peligrosas, como vamos a explicar en un momento. Entonces, cuando hablamos de la Kabbalah, tenemos que tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo por definir de qué estamos hablando. Y muchas veces, diciendo lo que no es, podemos entender mejor lo que es. Y ese principio aplica muy bien al asunto que está en la mesa en esta jornada. ¿Qué cosa no es Kabbalah? Kabbalah no es la descripción de lo abstracto sin su correspondencia con la vida real de esa persona. Eso es muy importante. A diferencia de la técnica y de la ciencia, que se limita a tomar notas y fórmulas y presuposiciones científicas, dejando las cosas la mayoría de las veces en teoría, la Kabbalah procura siempre no cometer ese error y traer las cosas abstractas a su realidad empírica y personal. Así pues, la primera cosa que tú debes de saber y conocer es que la Kabbalah auténtica,
no deja las cosas en el otro mundo. No crea estados alterados de la conciencia de lo cual tú no tienes control. Es un tema que trata con algo concreto, tangible, demostrable en la experiencia de cada uno. Se visto así, la Kabbalah no es simplemente un asunto de teoría, es sobre todo un asunto de vivencia extraordinaria, de una dimensión que no por ser intangible está desconectada de lo tangible. Y cuando analizábamos los temas que íbamos a tratar en ese encuentro acá en Bogotá, decidimos incluir debido al hecho de que la mayoría de la gente de alguna u otra forma está explorando en internet estas cuestiones de la Cábala, y eso está trayendo confusión y está trayendo desviación de lo que es realmente el misticismo judío. La Cábala es más que cualquier otra cosa un sistema de interpretación de los hechos que encontramos en la Torá, las explicaciones que de la Torá hemos recibido de los profetas y hemos recibido de los sabios judíos de nuestro pueblo. Y aun cuando podamos cuantificar leyes y principios escondidos en las narrativas bíblicas, incluso entender su significado inmediato, no siempre podemos tomarle el pulso a todo lo que se presenta delante de nosotros. Y por lo tanto, esto exige estudio, tiempo, conocimiento, investigación. Se requiere ser un verdadero cientista para que uno pueda ver los puntos locales y particulares y entonces comenzar a engranarlos para luego crear un cuadro completo sin desviarse nunca del sentido primario y fundamental de la información que nosotros recibimos de la Torá. Ciertamente, el cabalista va a necesitar usar recursos como son las metáforas, las parábolas, las leyendas, los mitos en el sentido sano del término, figuras del lenguaje que le permitan pensar y tomar aquellos aspectos escondidos del texto bíblico y hacerlos accesibles al mundo real y a las circunstancias específicas en que uno está viviendo. El pensamiento, aún con toda la ayuda del lenguaje, la imaginación y la alegoría de lo abstracto, no se puede quedar ahí. Hay que traerlo a la tierra. Hay que darle sentido no solo para la persona que está haciendo el descubrimiento y sus estudiantes, sino para todo el sistema al cual uno pertenece. Y una vez que somos capaces de tomar los puntos sueltos aquí y allá y empezar a unificarlos, balancearlos y darle sentido específico, podemos decir que hemos tocado realmente tierra en el tema que ocupa hoy nuestra atención. Entonces, ¿qué cosa es la Kabbalah? Es el esfuerzo por encontrar aquello que está detrás, escondido y dentro del texto de la Torá y saber comunicarlo sin que pierda nunca su realidad textual primaria. Esa es la esencia del trabajo de un cabalista. Y de esto aprendes una gran lección. Toda Kabbalah que no esté relacionada con la Torá y que no proceda de la Torá no es la Kabbalah de la que estamos hablando acá. Esto es un punto sumamente importante. Expresiones como fuentes de energía extraterrestre o emanaciones divinas o formas de expresión de tu conciencia son términos, por cierto, muy llamativos si no proceden de la Torá y si no están relacionados directamente de la Torá. No es otra cosa que pseudo-Kabbalah. Así como existe una relación entre la razón y la ciencia, la primera nos permite relacionarnos con la segunda de forma inteligente, incluso creativa, así también la Kabbalah está relacionada con la Torá. Si la Kabbalah no está relacionada con la Torá, no es la Kabbalah de la cual estamos hablando en esta conferencia.
Quiere decir, la Torá, las sagradas escrituras hebreas son las que nos proveen el banco de datos que nosotros percibimos de forma racional, cuantificable y evaluable. Entonces, es el gran anteojos, lente, microscopio, telescopio a veces, que nos permite ver más allá del texto sagrado en su revelación simple y literal y recibir una información cuantificable y transferible que no aparece a simple vista. Lo que en la Torá se nos presenta tangible y visible, con la herramienta de la Kabbalah podemos profundizarlo, abstraerlo y convertirlo en una extraordinaria fuente de información y de equilibrio holístico. Visto así, el misticismo judío es una de las filosofías más extraordinarias que haya producido alguna vez nación alguna. ¿Quiénes son sus autores? Nuestros profetas y nuestros sabios. Y el planteamiento que hace el misticismo judío es ir más allá de los límites de la razón humana y descubrir leyes espirituales que actúan en nuestro mundo material y que de conocerlas y utilizarlas bien pueden crear un impacto positivo en la manera como nos relacionamos con ese mundo y lo saturamos de espiritualidad y de santidad. Ese es el objetivo. Quiere decir que el misticismo está relacionado con disciplinas como el estudio de la Torá, la meditación, la oración, el canto espiritual, la reflexión profética. Es decir, experiencias metarracionales que pueden ir o no acompañadas de manifestaciones no físicas, como por ejemplo el éxtasis, visiones, revelaciones, etc. Y visto así, la Kabbalah es una de las muchas diferentes disciplinas espirituales que ha producido el misticismo judío por la vía de los profetas, por la vía de los sabios inspirados de nuestro pueblo. Y en este tema que nos ocupa en esta ocasión, vamos a tratar de exponer la esencia misma de esta disciplina, del cual cuelgan luego todas sus ramas y escuelas. Y para ello vamos a consultar nuestro libro de texto por excelencia, que es la Torá. Cuando queremos saber, y esto es una regla muy importante, cuando nosotros queremos saber la esencia del significado de un concepto, el secreto está en ir a la Torá y ver dónde aparece ese concepto por primera vez. Y donde ese concepto aparece por primera vez nos da la esencia del significado de ese concepto. Aplicando esto al tema que nos ocupa, en la escritura hebrea, la primera vez que aparece el concepto de Kabbalah está en Shemot, en Éxodo capítulo 26, verso 5. En el segundo libro de Moisés, capítulo 26, verso 5. Allí se documentan ciertas instrucciones divinas de cómo debía armarse el tabernáculo de reunión, el Mishkan HaKadosh. Y una de las instrucciones tiene que ver con la idea de lazos paralelos que se corresponden unos con otros. Vamos a hablar de eso, porque eso es exactamente la Kabbalah. Vamos a ir a ese texto bíblico y vamos a leerlo. En la traducción que tengo dice así, Éxodo 26, verso 5. Harás 50 lazos o argollas en la primera cortina y harás 50 lazos o argollas en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos deben ser, y aquí viene el término, makbilot. Ahí está el término. Los lazos deben ser makbilot o makebilot. Observa, makbilot. ¿Qué quiere decir makbilot? Makbilot viene de una raíz, kabel, de donde surge Kabbalah, y cuyo significado es mantener las cosas en paralelo. Eso es Kabbalah. Ser capaz de mantener las cosas en paralelo. O sea, capaces de manejar líneas opuestas de pensamiento
pero en forma paralela y análoga. Lo que el texto nos está diciendo es esto: hará 50 lazos o argollas en la primera cortina y hará 50 lazos o argollas en el borde de la cortina que está en el segundo lazo. Los lazos deben ser marfilor, es decir, que se correspondan paralelamente la una con la otra. Sí, Cábala es la habilidad de colocar las cosas en paralelo, de saber trabajar con ideas opuestas y no verlas separadas sino relacionadas. No ver contradicción sino diversificación de un concepto. Con el correr del tiempo, Cábala vino a significar también recepción, recibir algo, recibir una enseñanza, recibir una tradición, o simplemente un lugar donde se reciben invitados, como el lobby de un hotel, por ejemplo. Es la Cábala, o la sala de tu casa, donde tú recibes tu visita. Esa es la Cábala. Recibir. Pero si vamos a su comienzo, como aparece por primera vez en la escritura hebrea, Cábala es la habilidad de ver correspondencia entre las cosas, aun cuando parezcan sin sentido la una de la otra. Más aún, Cábala es descubrir, integrar e interrelacionarse con mundos paralelos o con universos análogos. Y ahora esto se está poniendo bueno. Cuando hablamos de estos universos paralelos y mundos análogos, esto es desafiante, esto es espectacular. La Cábala nos viene hablando de esto por siglos. Por siglos nos viene hablando de esto. Y ahora sabemos, por ejemplo, que la física cuántica recién comienza a descubrir esto. Y nos va dando muchísima información acerca de la posibilidad de que este universo que conocemos se rija por un principio de simultaneidad dimensional. Mira qué palabrita tan bonita. Simultaneidad dimensional. ¿Qué se trata? ¿Qué es esto? Nos dicen los teóricos cuánticos, que es posible que dos o más objetos físicos o no físicos, como son las percepciones de la conciencia, por ejemplo, en fin, que dos o más objetos físicos o no físicos puedan coexistir al mismo tiempo en un mismo espacio de forma paralela. En otras palabras, un universo paralelo es algo similar al nuestro, pero con eventos históricos o metahistóricos diferentes al mismo tiempo. Muy bien, ingeniero. En teoría sería eso. Puedes estar muerto aquí y vivo en otro universo. Puedes ser rico aquí y pobre allá. O puedes ser pobre aquí y rico allá. Puedes estar sepultado aquí y resucitado allá. Todo al mismo tiempo y de forma paralela. Y ahora voy a decir una frase de esta simultaneidad de los universos análogos que te va a recordar un texto bíblico. Puedes estar sentado aquí en los lugares terrenales y al mismo tiempo, de forma paralela, sentado en los lugares celestiales como así. Al mismo tiempo. Eso es Cábala. La Cábala se va a ocupar, por tanto, de poner en orden otro tipo de universos paralelos que muchas veces se dan en las realidades que tienen que ver en nuestras vidas y que parecieran completamente sin sentido y desconectadas la una de la otra. Sin embargo, desde la perspectiva de la Cábala, aunque existen en forma paralela, no necesariamente están relacionadas, sino interrelacionadas o correlacionadas. Visto así, un cabalista es una persona que ha desarrollado la habilidad de colocar en forma correspondiente hechos y cosas que a primera vista pareciera que no tienen ningún tipo de relación entre sí.
Un cabalista sabe que existe paralelo a este mundo físico, que podemos ver y que podemos tocar otros mundos físicos y no físicos, que no podemos ver ni tocar, pero que sí podemos relacionarnos e interactuar si tenemos las herramientas apropiadas para hacerlo. Mírate tú mismo, tu realidad existencial. Tú tienes una dimensión física que puedes tocar, pellizcarte, pero adentro de ti coexiste también otras dimensiones que no son físicas. Tu mundo emocional, tu mundo mental, tu mundo espiritual. Si nosotros fuéramos a llevar eso a una relación matemática, por cada parte física tuya hay 3 que no son físicas. Por cada parte tangible tuya hay 3 partes que no son tangibles. Son mundos paralelos dentro de ti mismo. La mayoría de nosotros no sabemos cómo relacionarnos con ellos. Los profetas hebreos eran los cabalistas de sus generaciones. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta de un profeta que está en un lugar rodeado de enemigos. Los sirios, los arameos, los habían rodeado por todas partes. Y este profeta tenía un asistente que estaba con él. Estaba nervioso, pusilánime, temeroso. Humanamente hablando, era imposible superar la grandeza militar del enemigo que los había rodeado. Era simplemente una emboscada mortal. Cuando el profeta ve a su siervo en ese caótico estado emocional, ora a Hashem, ora al Eterno, y le dice: por favor, oh Adonai, ábrele los ojos para que vea. Ábrele los ojos para que vea. Y en ese mismo momento, dice la Escritura, Hashem le abrió los ojos al criado del profeta Elisha, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor del profeta. 2 realidades opuestas. 2 realidades opuestas, pero que coexistían paralelamente. Un profeta y su criado de carne y hueso, rodeado de ejércitos humanos de carne y hueso, y al mismo tiempo, de forma paralela, un ejército de seres no humanos, de espadas no de metal alguno que nosotros conozcamos, de caballos celestiales que nosotros no conocemos aquí, y de carros de fuego de guerra de un material diferente al que nosotros conocemos aquí. Y la Escritura nos muestra aquí 2 universos completamente diferentes en sustancia, pero coexistiendo paralelamente. Observa cómo la física cuántica nos habla ahora de esto, diciéndonos que es posible que 2 o más objetos físicos o no físicos puedan coexistir en el mismo espacio-tiempo. Así que los profetas y místicos de nuestro pueblo no estaban locos. No estaban locos. Solo que tenían un conocimiento de algo que ahora recién la ciencia comienza a descubrir, al menos teóricamente. En el caso del profeta Elisha y su asistente, está perfectamente demostrado que puede coexistir paralelamente 2 mundos distintos, con eventos y personajes distintos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Si tenemos la habilidad para verlo, no solamente lo veremos, sino que también existe la posibilidad de relacionarnos con ellos, con ese mundo paralelo o con esos mundos paralelos, e incluso tomar ventaja de eso para impactar positivamente en el mundo físico donde nosotros estamos y protegernos de daños extraños o foráneos externos. Y esto fue precisamente lo que hizo el profeta Elisha. Tomó un recurso del mundo paralelo espiritual lleno de ángeles y de carros de fuego, del mundo profético paralelo, del cual él tuvo plena conciencia, y ordenó que todos los enemigos que venían para destruir a Israel fueran castigados con ceguera.
Dice la Escritura, cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo, oró a Hashem y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Puedes leerte toda la historia después tranquilamente en tu casa, 2 Reyes capítulo 6. Basado en la información que tenemos, podemos decir entonces que un místico que ahora podemos llamar cabalista, como el profeta Eliseo, fue capaz de tomar un recurso del mundo espiritual paralelo que lo rodeaba e impactar el mundo físico que él y su criado estaban viviendo. Y no solo eso, también producir algo que en nuestra dimensión física llamamos milagro. Porque en el mundo espiritual paralelo que el profeta conocía, era simplemente un recurso que estaba allí para los que saben cómo entrar y cómo salir de ese mundo. La Cábala entonces, cuando es pura, cuando es kasher, cuando no está adulterada por los payasos e imitadores de los corruptores de lo bueno, que nunca falta. La Cábala, kosher, digo, te ayuda a ser consciente de la existencia de estos mundos paralelos, del mundo sobrenatural, de lo cual para nosotros el más importante de todos es el reino de Dios y su justicia. Dijo el maestro, no anden detrás del reino de Dios, diciendo, ¿está aquí o está allá? El reino de Dios está en medio de ustedes. El reino de Dios está en medio de ustedes. Y desde esta perspectiva, Yeshua fue el más grande cabalista que alguna vez conoció a Israel. Él era capaz de ver la existencia del mundo paralelo del reino de Dios en medio de ellos. Cuando nadie lo veía, él lo veía. Y cuando nadie podía tomar de esos recursos y traerlos aquí a esta edad presente, él lo hizo. Yeshua creó un microclima mesiánico en sus días, mostrando que todo aquello que va a existir de forma regular en el reino de Dios, cuando llegue la edad mesiánica, si nosotros tenemos las herramientas para hacerlo, podemos traerlo a nuestro presente. Y donde estaba Yeshua, por eso es que no había enfermedad. Porque no habrá enfermedad en el reino de los cielos. Donde estaba Yeshua no había muertos, todos resucitaban. Porque no hay muertos en la edad mesiánica. Donde estaba Yeshua no había hambre, el pan se multiplicaba porque no habrá hambre en la edad mesiánica. Yeshua tomó un poquito del mundo paralelo del reino de Dios, lo trajo a su realidad física existencial y mostró a Israel que si aceptaban sus reclamos mesiánicos, ese microclima mesiánico que él creó, lo podría expandir no solamente a Israel, sino al mundo entero. Claramente el universo paralelo del reino de Dios, que algún día se va a hacer presente en medio de nosotros, de tal forma que lo vamos a poder tocar y evidenciar, está disponible para nosotros ahora. Si tenemos las herramientas para entrar allí y traer sus recursos, colocarlos acá. Yeshua es el rey de ese reino prometido de David. Un reino que nunca terminará. Un reino de una calidad suprema que nosotros nunca hemos podido conocer. Y que algún día va a ser implantado aquí en esta tierra. Que sea pronto y en nuestros días. Si uno estudia cuidadosamente la vida de Yeshua, verá que él procuró todo el tiempo, como gran maestro místico que era, insuflar en sus discípulos y en todas aquellas personas curiosas que le rodeaban la conciencia de ese reino de Dios operando en sus vidas. Yeshua constantemente ayudaba a sus estudiantes a ser conscientes de esa realidad del mundo espiritual paralelo, del cual podían sacar tremendo provecho para impactar el mundo presente y tangible.
Yeshua ayudaba a sus estudiantes a ver a Dios incluso en la muerte de un gorrión, porque ninguno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, lo primero que la Kabbalah, cuando es kosher, hará por ti, será ayudarte a tener conciencia de la existencia de Hashem en cada uno de los hechos que ocurren en tu vida, no como experiencias aisladas y arrelacionadas, sino paralelas y relacionadas. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Prácticamente es esto. ¿Cómo no perder a Dios cuando lo aleno pierdes algo en tu vida tan significativo que se puede convertir para ti en una experiencia catastrófica? ¿Cómo no perder a Dios en ese momento? ¿Cómo no perder a Dios cuando el médico diagnostica cáncer o Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple o alguna otra temible enfermedad neurodegenerativa y terminal? ¿Cómo no perder a Dios cuando llega un diagnóstico médico así? ¿Cómo no perder a Dios cuando un excelente negocio se te va de la mano y otro lo toma? En algo tan simple como no perder a Dios cuando estás apurado y ibas a cruzar el último momento de la luz verde y otro se te metió adelante y tuviste que esperar. ¿Cómo no perder a Dios ahí? ¿Cómo no perder a Dios cuando las cosas no salen como tú lo habías planeado? En otras palabras, la unidad puede darse en la diversidad y en la pluralidad, y cuando tú entiendes eso y decides ponerlo en práctica, entonces, aunque tu mujer te sea un mundo completamente extraño para ti, o aunque tu marido sea un mundo completamente extraño para ti, un universo completamente paralelo para ti, o tus hijos adolescentes completamente inentendibles para ti, la Kabbalah te va a ayudar a ver la unidad en la universidad de mundos que es el alma de cada persona, integrar eso y darle sentido. Cuando ayudamos a ver a una persona y a experimentar la divinidad en el mundo, estamos ejerciendo apropiadamente esta disciplina llamada Kabbalah. Lógicamente, la Kabbalah no es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. El fin o la meta será siempre acercar a la gente a Dios Altísimo. Mostrarle a la gente de bien que lo anda buscando el sendero por el cual de transitarlo te vas a encontrar tarde o temprano con tu Creador. ¿Para qué? Para que cuando ese encuentro ocurra, determine la manera cómo esa persona va a vivir su vida de ahora en adelante y cómo va a cumplir su rol en la redención que Dios Altísimo le asignó a esa alma al insuflarla en el cuerpo que ahora tiene y en la persona que ahora es. De eso se trata. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos nosotros? La gran ventaja que nosotros tenemos es la porción del Espíritu de Mashiach que nos ha sido dada y que reside en nosotros. Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos. Tenemos la mitad del camino recorrido. Y no solamente recorrido, sino con una calidad que supera todas las demás formas de camino que existen en la Kabbalah. De modo que, estando presente el Espíritu de Mashiach, podemos acercarnos ahora confiadamente al trono de la gracia para alcanzar precisamente lo que la Kabbalah desde tiempos antiguos había profetizado. Esto es, la capacidad de no ver en los zigzags de la vida ni en las paradojas que encontramos en la vida una contradicción en sí misma, sino mundos paralelos, argollas paralelas que con la herramienta apropiada, que es la metodología de la Kabbalah, podemos utilizar y unificar para nuestro bien. La Kabbalah, cuando es kasher, te va a ayudar a percibir y te va a ayudar a experimentar la divinidad en el mundo
porque toda la tierra está llena de la gloria de Dios. A experimentarlo porque su Espíritu constantemente nos envuelve y ese aliento sagrado nos llena a cada instante. Dicho de otra manera, nuestra realidad siempre será una manifestación de lo divino en medio de nosotros de forma paralela. Y ella es el instrumento para llegar a ese mundo, tocarlo, percibirlo, disfrutarlo y traer sus ingredientes de sanidad y poder a la realidad específica que estamos viviendo. La Kabbalah es como buscador de dirección en los teléfonos modernos, como el GPS espiritual que te toma de la mano y te va guiando a navegar por ese mundo, creando tu propia historia y aportando tu propia luz con la cual tu alma ha sido dotada con la sabiduría divina. Dice nuestro santo maestro: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. El Dios Altísimo a quien nosotros servimos no es uno distante que creó al mundo, le puso leyes fijas para que funcione, luego se desentendió de nosotros y se fue a hacer otra cosa, dejándonos a la deriva por el universo. Ese no es el Dios nuestro, de ninguna manera. El Dios Altísimo al cual tú y yo servimos es uno que nos acompaña constantemente en el difícil y desafiante camino de la vida, donde estamos rodeados de enemigos por todos lados, de obstáculos por todos lados, internos y externos, que fácilmente nos podrían sacar del sendero apropiado, excepto que tengamos una señal sobre el mapa que nos diga cómo mantenernos en la autopista correcta. Hashem siempre trabaja. Hashem siempre nos está enviando la señal apropiada. Solo que no todos sabemos cómo mantenernos sintonizados con ella. La realidad de nuestras vidas nos enseña que en ocasiones perdemos la señal. Perdemos la señal. Pero si buscamos conectarnos otra vez con ella, con responsabilidad, con pasión, con emuná, con fe auténtica, Hashem siempre nos va a traer otra vez al camino correcto. Y es por eso que en nuestros libros sagrados se nos invita a vivir en esa actitud de acercamiento a la luz. Acercaos confiadamente al trono de la gracia por medio del cuerpo de Mashiach. Y en esa búsqueda constante de la divinidad, de los universos paralelos, la Kabbalah utilizará varias herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Por ejemplo, la emuná, la fe. Porque sin fe es imposible acercarse a Dios. La emuná es una de las herramientas más importantes de la Kabbalah. Una persona no puede ser cabalista si no tiene emuná. La emuná es esencial para un cabalista. Otra herramienta son los nombres divinos. Porque en la descripción de los nombres divinos están escondidos los atributos de Hashem que pueden ayudarte a resolver una necesidad específica que tú estés viviendo. Frases de la Torah, letras hebreas, porque el Aleph-Bet, el alfabeto hebreo con el cual se escribió la Torah, son en sí mismos universos paralelos que reflejan atributos divinos escondidos en los nombres y títulos de la divinidad. Y se utilizan, son unas herramientas que utiliza la Kabbalah. ¿Qué otra herramienta utiliza la Kabbalah? Los dichos de los profetas. Porque en los dichos de los profetas encontraremos criptomensajes que nos van a conectar con los universos paralelos detrás de los cuales Dios se oculta de nosotros y nos invita a encontrarlo. Las sagradas cartas de los profetas y de los sabios de nuestro pueblo. Las figuras y representaciones proféticas creadas por nuestros profetas y por nuestros sabios. Los textos clásicos de la Kabbalah.
El más importante de todos es Sefer Bereshit, donde encontramos Maaseh Bereshit, las obras de la creación, los escritos de los profetas, Maaseh Merkabah, Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, una de las obras místicas más extraordinarias que ha producido alguna vez la literatura judía. El Pardes, o los 4 niveles de interpretación de la Torah, y la meditación y la reflexión profética, todo esto y más son instrumentos, recursos que usa el cabalista para realizar su trabajo. Pero también hay sus peligros, y tenemos que hablar de eso. Todas estas herramientas que yo he mencionado acá, y ahora vamos a hacer un ejercicio de eso, ¿okay? Para ver cómo funciona en la práctica. Todas estas herramientas nos ayudan a crear el mapa por el cual nos guiamos en la vida por esta herramienta llamada Kabbalah, es decir, la capacidad de armonizar, la capacidad de interactuar en los mundos paralelos que coexisten con nosotros, en experiencias totalmente disímiles y extrañas que a veces ocurren en nuestras vidas y que no tienen sentido alguno, pero que si tú tienes la herramienta correcta, lo podrás hilar y colocar paralelamente y encontrar que lejos de estar irrelacionadas, están mucho más relacionadas de lo que tú te imaginas. Que nada ocurre por gusto en tu vida. Que tú no eres una cápsula de sustos y de miedos dando vueltas por el universo, sino una profecía que se está cumpliendo al pie de la letra, según el designio de un Dios eterno que te trajo a este mundo con una misión específica que Él espera que tú cumplas. Sin embargo, como todas las cosas que tienen que ver con la energía, la Kabbalah, que es también una forma de energía, es riesgosa y es peligrosa. De eso vamos a hablar ahora acá. Esto se puede comparar con el fuego. Mientras tú mantienes el fuego en la estufa de tu casa, sirve para todo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sirve para cocinar, calentar agua, mover calor. Pero ¿qué pasa si ese fuego salta a las cortinas de tu casa? Era un desastre, ¿verdad que sí? Por lo tanto, la Kabbalah no es para todos. ¿Okay? No es para todos. Como el fuego no es para todos. A tus niños, tú tienes que alejarlos del fuego y advertirles que el fuego es peligroso, porque los alenos se pueden quemar o causar un grave incendio si no se sabe manipular bien. Y ya hay muchos que se han quemado por la Kabbalah, porque siendo niños espirituales se han lanzado al estudio y el contacto con la energía de la Kabbalah sin saber cómo manipularla y se han quemado. Te hablé del Pardes, por ejemplo. Pardes es un acrónimo para indicar, Pardes viene del arameo que significa huerto o jardín, y es un acrónimo para indicar los 4 niveles de interpretación de la Torah. Este es el sentido Pashá, este es Remez, este es Drash, y este es Sod. Pashá, Remez, Drash y Sod. Son 4 niveles. Estos 4 niveles de interpretación de la Torah son una de las herramientas que usa la Kabbalah y que usa el cabalista. Pashat se refiere al primer nivel de estudio de la Torah, su revelación más simple, histórica, su sentido literal. Ese es Pashat. La R de Remez se refiere a un nivel más profundo que el literal y contiene indicios o insinuaciones del texto que se derivan a través de las reglas de interpretación de la Torah. Las 13 reglas del Rabí, típicas de las 7 reglas de Hillel, las 13 reglas del Rabí Ismael, etc. Son 32 reglas de interpretación básicas de la Torah. La hermenéutica de la Torah. La D de Drash es un nivel más profundo aún que trata con
derivaciones e insinuaciones proféticas que se estudian mediante el recurso de la homilética escondida de la Torah. Y la S de Sot, un nivel más profundo aún, que trata con la sabiduría oculta de la Torah, con misterios ocultos de la Torah, con su dimensión mística y profética. Cada uno de estos 4 niveles se corresponden con la realidad de universos paralelos que coexisten y que nos rodean. Y la Kabbalah es la disciplina que te va a llevar de la mano para que entres en esos mundos paralelos de forma lógica y responsable. Primero a nivel Pashat, segundo a nivel Remez, tercero a nivel Drash y finalmente al universo Sof. ¿Cuál es el problema? Que la gente se lanza de cabeza al nivel Sof. La gente se lanza de cabeza al universo Sof sin pasar por los otros estadios previos, y ahí es donde se quema. Precisamente. De hecho, está escrito en las memorias de los sabios talmúdicos que 4 de sus sabios se juntaron un día para, usando Kabbalah, entrar al Pardes. Voy a citar del Talmud. Ben Asai, Ben Somá, Ajer y Akiva. Esos son los 4 sabios. Okay. Ben Asai, Ben Somá, Ajer y Akiva. Dice el Talmud, Ben Asai logró ver algo, pero se murió. Ben Somá logró ver algo también y enloqueció. Perdió la razón. Ajer cortó las amarras, pero creó un fuego que lo mató. Solo el Rabí Akiva logró entrar y salir en paz. Solo el Rabí Akiva, o Akiva, como algunos lo conocen, Akiva, logró entrar al Pardes, a ese huerto, y salir en paz. Señores, no estamos hablando de 4 neófitos. No estamos hablando de 4 neófitos, sino de 4 sabios. Y solamente uno logró salir con vida del estudio profundo de la Kabbalah. El resto, 2 murieron y otro se quedó esquizofrénico, loco. La pregunta es, ¿por qué salió ileso Rabí Akiva? No lo sé. ¿Por qué salió ileso el rabino Akiva y no los otros? La respuesta es que no es posible pasar de un nivel a otro si primero tú no tienes maestría en el nivel previo. Y eso te dice entonces de la grandeza intelectual del Rabí Akiva. Entonces, aquí está el camino correcto para estudiar la Kabbalah, pero también sus límites y sus peligros. Sus límites vienen dados por cada uno de los 4 niveles del Pardes, y no salirse de ahí. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque en los mundos paralelos, como sucede en nuestro mundo, hay huecos negros, hay orificios negros, hay universos negros. Usando el lenguaje del Rabino Shaul para que todo el mundo pueda entender, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, en las dimensiones de los mundos celestiales que son mundos paralelos al nuestro. No podemos ser tan ingenuos como ignorar que en los mundos paralelos existen fuerzas ocultas del otro lado, y si tú no sabes cómo navegar en esos universos pensando que estás en una dimensión de luz y vida, podrías estar entrando en un universo de oscuridad y de muerte. Visto así, la Kabbalah no es para todos. No es para todos, sino para los hombres de bien que muestran absoluta responsabilidad con sus vidas y absoluta responsabilidad con sus acciones. Por ejemplo, un borracho no puede estudiar Kabbalah. Un adicto no puede estudiar Kabbalah.
Un neófito no puede estudiar Kabbalah. Un curioso no debe estudiar Kabbalah por sí mismo. Porque la Kabbalah, mal utilizada, produce avisperos. Y tú no debes correr innecesariamente esos riesgos. Una persona con problemas psicológicos no debe estudiar Kabbalah. Porque lo va a agudizar. Recuerda esto, la Kabbalah exige altos niveles de esfuerzo intelectual. Y ahora cuando hagamos unos ejercicios aquí te vas a dar cuenta. Exige profundo esfuerzo intelectual que genera elevados estados de energía psicológica que tienen la capacidad de alterar los estados de la conciencia si no se toman las medidas apropiadas. Por tanto, la gente puede perder la cordura y dañarse psicológicamente por estudiar Kabbalah de una forma inapropiada y sin la guía de un maestro experimentado y de confianza. Si alguien se pone a estudiar Kabbalah inapropiadamente, va a encontrarse con serios peligros espirituales, con serios peligros emocionales, con serios peligros psicológicos en el camino, que tienen el potencial de crear serios daños para su alma, con todas las repercusiones psicosomáticas que eso tiene. Es por eso que la Kabbalah tiene sus limitaciones y está circunscrita a personas de bien que son observantes de las mitzvot, que son observantes de los mandamientos divinos de los cuales ellos son responsables delante de Hashem. Entonces, estudiar Kabbalah sin la preparación adecuada es como crear almas sin cuerpo, que no es otra cosa que un mundo de oscuridad. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de estudiar Kabbalah. Dos hijos de Aarón, Eleazar y Abiú, murieron delante de la presencia del Señor cuando ofrecieron un fuego extraño que Hashem no ordenó. Por tanto, estudiar la Kabbalah sin seguir sus reglas es muy peligroso. La obediencia a los mandamientos de la Torah, de los cuales tú eres responsable, es el ancla segura que te va a permitir moverte en estos universos paralelos sin perder tu conexión con la tierra, sin perder tu contacto con la realidad. Porque al momento que una experiencia espiritual te saca de tu realidad terrenal, te vuelve esquizofrénico. Se vuelve esquizofrénico. La esquizofrenia es un serio problema mental que divide la capacidad racional de la persona. La divide, le rompe la mente. Y en ocasiones esa persona se desconecta de la realidad por estar más adelantado de ella, o en ocasiones se desconecta de su realidad por estar detrás de ella. En ocasiones se cree que es Superman o la Mujer Maravilla. Se desconecta, se va para atrás y pierde su presente, o a veces va para adelante y pierde su presente también. Es muy peligroso. Estudiar Kabbalah sin la preparación adecuada es crear almas sin cuerpos. Almas sin cuerpos, cuando nacen, se vuelven mundos de oscuridad. Dios dijo a alguien: no juega los dados. Y esto es muy serio. La obediencia a los mandamientos de la Torah, de lo cual tú eres responsable, es el ancla segura que te va a permitir moverte en los universos paralelos sin que pierdas tu conexión con tu realidad, sin que te vuelvas esquizofrénico. Por supuesto, vivimos en un mundo de la edad informática donde todo es permitido, nadie puede controlar a nadie. No importa todo lo que diga aquí, con un teléfono inteligente, entras a la web, buscas Kabbalah, te salen 3 millones de websites, entras ahí y haces lo que te da la gana.
Nadie te lo puede evitar. Nadie puede controlar a nadie. Y si tú quieres estudiar Kabbalah por ti mismo y desatender mis consejos, vas a poder hacerlo. Nadie te lo puede impedir. Pero solo tú serás responsable de los resultados. Solo tú serás responsable de los resultados. O sea, ¿cuáles son otros de los peligros de la Kabbalah? En lo relacionado a Pardes, este es el mayor peligro. Este es el mayor peligro. Saltar de estatus, saltar de estados, saltar de estaciones sin haber tomado maestría de la previa. ¿Y cuál es la primera? ¿Cuál es la primera estación que hay que estudiar para llegar a ser un cabalista? El sentido pashal. Tienes que conocer la escritura en su sentido literal, primario, fundamental, clásico. Si tú no conoces la escritura para nada, ¿cómo va a venir la escritura después? Saltando universos. Serio peligro. Entonces, este es mi consejo. Este es mi consejo. Nunca estudiar solo la Kabbalah. Nunca estudiar solo la Kabbalah. Tener siempre un maestro que te acompañe. Segundo, nunca pasar de un nivel a otro, de un universo paralelo a otro, excepto que hayas dedicado tiempo y dominio al previo bajo el acompañamiento de un maestro de confianza. Sin estudiar y familiarizarte con los niveles básicos, no debes moverte a los niveles más avanzados. ¿Y cuál es el nivel básico y fundamental? El estudio literal de la Torah, tanto como sea posible. Luego que tú hayas estudiado Torah y hayas conocido Torah y el estudio de la Torah en su nivel simple y literal, entonces te puedes mover al próximo nivel. Y así sucesivamente, de menos para más, de lo más simple a lo más complejo. Y eso, como en los grados militares, requiere tiempo. Requiere tiempo. No podemos ser generales a los 18 años. Simplemente no funciona así. Si tú ves a un muchacho en la calle de 18 años con un uniforme militar mostrando las marcas que lo identifican como un general, sabe que estás en presencia o de un artista, o de un payaso, o de un loco. ¿Por qué? Porque para llegar a general se requiere tiempo, se requiere estudio, se requiere experiencia. Lo mismo en la Kabbalah. Primero te inicias en el estudio de la Torah en su nivel más simple y literal. Y luego vas avanzando a grados más profundos, hasta que finalmente llegas al nivel solo. El problema de nuestra generación es que vivimos en la edad de la informática. Y cualquiera se lanza a concursos de Kabbalah vía internet, casi nunca en lo básico, sino en soft, en lo más complejo. Y eso atrae a la gente. Eso atrae a la gente. Sobre todo a los curiosos. Los atrae muchísimo. Y también los vuelve locos. Porque no tienen el fundamento de la Torah para ordenar, para correlacionar, para paralelizar. ¿Existe esa palabra? Esa información. Si no existe, créanla, por favor, la necesitamos. ¿Okay? De hecho, la Kabbalah avanzada no se enseña al público nunca. La Kabbalah avanzada siempre se enseña en privado, de maestro a estudiante, en privado, no se enseña en público. O sea, la Kabbalah tiene sus límites, tiene sus riesgos, que debemos evitar si seguimos las instrucciones básicas que te estoy compartiendo en esta conferencia. Resumiendo, en nuestra alianza, la recomendación que hacemos para estudiar Kabbalah es la siguiente. Primero, hacerlo con un maestro, no a solas. Hacerlo con un maestro, no a solas. Con un maestro de experiencia, de tu confianza, que te lleve de la mano. Segundo, seguir el bosquejo Pardes. Seguirlo, yendo de lo más simple y literal a lo más avanzado y lo más complejo. Tercero, ser mayor de edad. Ser mayor de edad. No debemos enseñar Kabbalah a los niños. ¿Okay? Cuarto, no usar la Kabbalah para otro objetivo que no sea apegarte a tu Creador. Para aprender cómo llegar a ser una mejor persona, más consciente de ti mismo, más útil para la comunidad.
La Kabbalah no es para adivinar el futuro a la gente. La Kabbalah no es para mostrarte los mejores números para que juegues la lotería en el gordo de esta semana. La Kabbalah no es para hacerle un trabajito a fulano a fin de que el marido se vaya de la casa y tú quedarte con él. O viceversa. Y cosas por el estilo. Eso no es Kabbalah, eso es un mito. Eso es hechicería. Y los hechiceros no tienen parte en el reino de Dios. Pero recuerda que en los universos paralelos está el mundo de la santidad, pero coexiste también el mundo de las klipot, el mundo de la inmundicia, el mundo de la oscuridad. Y si no se toman los cuidados apropiados, pensando que estás en el mundo de la santidad, podrías estar en el mundo de las klipot, de las cáscaras de la inmundicia que existen también paralelamente alrededor de nosotros. ¿Cuánto están conmigo esta vez? Aquí estamos. Ok, vamos ahora a una parte que es un poquito más práctica. Después de toda esta teoría, vamos a algo que es un poco más práctico. Creo que estamos listos para entender algunas de las leyes fundamentales que operan en los mundos paralelos donde se da la Kabbalah. Y voy a colocar algunas de estas leyes ahí en la pizarra para que la podamos ver mejor. La primera ley donde opera la Kabbalah es el mundo de la equivalencia de las formas. Equivalencia de las formas. Espero que los de atrás puedan verlo. El mundo de la equivalencia de las formas. ¿Qué cosa es el mundo de la equivalencia de las formas? Lo que dos personas poseen idénticas características se pueden relacionar, entenderse y comunicarse. Básicamente es eso. La voy a repetir. ¿Okay? Si dos personas poseen características idénticas, se van a poder relacionar, entenderse y comunicarse. Esta ley siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente. Pero no siempre es operativa. Porque no siempre nos movemos en las mismas características que los demás. Si tú y yo tenemos las mismas características, estamos cerca el uno del otro, lo podemos entender. Basado en esta ley, puede haber comunicación y puede haber acercamiento entre dos personas según el grado de similitud de sus características. ¿Lo toman? Lo contrario también es cierto. Cuando no hay equivalencia de las formas, hay distanciamiento. ¿No has sentido que estás en un grupo de amigos y uno te hace química y otro no? ¿No te has visto en ciertas relaciones? Tú dices, lo mastico pero no. ¿No te ha pasado eso? Esta es la ley básica del comportamiento en el espacio espiritual. Y debido al poder de esta ley, en nuestro mundo no podemos discernir características que no se encuentran en nosotros. En otras palabras, basado en esta ley, una persona solo puede ver lo que está dentro de él. Por ejemplo, una persona cruel no va a ver la bondad y la misericordia en otros, porque para hacer eso debe haber similitud de características y él no las tiene. Si no ves el tremendo esfuerzo, por ejemplo, que hace tu esposa para mantener tu casa en orden, es porque el orden de tu casa no está formado dentro de ti, por lo tanto no ves el esfuerzo que ella hace. No lo ves, no lo reconoces. Porque ese valor no está dentro de ti. Esa es la razón por la cual no siempre percibimos al Creador con todo lo bueno que hace por nosotros. Porque ese bien todavía no está formado adentro de nosotros. Un niño en el vientre de su madre no ama a su mamá. Un niño que bebe
del pecho de su madre, no ama a su mamá. Porque ese bien no está formado dentro de él todavía. Necesita crecer y desarrollarse. Y luego que hemos crecido y nos hemos desarrollado y hemos incorporado esos valores adentro de nosotros, mirando hacia atrás, podemos decir, cuán grande fue mi papá, cuán grande fue mi mamá. Pero cuando éramos pequeños, no percibíamos eso, porque ese valor todavía no estaba dentro de nosotros. Si el bien está ausente de nosotros, no percibimos al Creador, porque Él es la suma de la bondad. A Dios se descubre dentro de cada uno de nosotros, más que fuera de nosotros. Dijo el Ribi, el reino de los cielos en medio de ustedes está, pero no lo percibimos, porque todavía ese concepto no está formado dentro de nosotros. Y esa es una de las razones por las cuales es tan difícil para la gente entender a un profeta. Porque los profetas están en un nivel superior de lo que la mayoría de nosotros estamos, por nuestra falta de profecía interior. Una vez se apareció Eliyahu Naví a un pueblo y estaba dando una clase a un grupo de estudiantes, y uno de ellos le dijo, yo quiero ir contigo al resto de tu viaje. Dice, no puedes venir conmigo. Y yo quiero ir contigo. No puedes venir conmigo. Que sí, que quiero ir contigo. No puedes venir conmigo, porque yo voy a hacer cosas que tú no entiendes. Que yo sí quiero ir contigo. Y tanto le insistió que el profeta Eliyahu le dijo, ok, vas a ir conmigo, pero con una condición, no me puedes preguntar nada. De acuerdo, te aseguro que no te voy a preguntar nada. Salieron juntos, un viernes en la tarde, llegaron a una pequeña aldea judía, una parejita de ancianos los hospedó en su casa y los atendió muy bien. Fue maravilloso el tiempo que pasaron juntos ahí en esa casa con esos ancianitos judíos. Y al otro día salen de madrugada. Salen de madrugada, Eliyahu le da un golpe a la vaquita, que era lo único que tenían los viejitos. La mató y se fueron. Cuando el hombre vio eso, le iba a preguntar. Pero la condición fue, no puede preguntar. Entonces lo tragó. Así fueron pasando cosas y cosas y cosas. No quiero hacer la historia muy larga. La última cosa que pasó es que había un hombre justo que estaba construyendo una casa y el profeta Eliyahu mandó un huracán que acabó con todo aquello. Y luego vino un rico que era un malvado, compró esa casa y cuando empezó a edificar, el profeta hizo una declaración profética y vinieron ángeles y le ayudaron a hacer una tremenda casa. Ahí ya el hombre ya no aguantó más. Y le dice, mi señor, perdóneme si me echa casa y todo, pero tienes que explicarme por qué tú estás haciendo. Yo te dije que podía venir conmigo si no me preguntaban. Sí, pero que sea de una explicacióncita. Dice, mira, hijo, ¿te acuerdas de los parejitas de ancianos que nos recibió en su casa? Que tenían su única vaquita. A mí me fue revelado que esa mañana, cuando ellos iban a salir a ordeñar la vaca iba a matar a la señora. Para evitar que ella muriera de ese accidente, el cielo prefirió matar a la vaca que ella muriera. Y el hombre justo que fue a construir su casa y tú no lo impediste y hiciste que el otro, qué tonto eres, ¿que no vistes? No vi. Debajo de los cimientos de esa casa hay una riqueza enorme de oro y de plata. Esa casa va a ser vendida a un judío después. Él va a descubrir ese oro y esa plata y se va a usar para construir el tercer templo. Dijo el Ribi, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden todavía sobrellevar. Muchas veces Jesús hablaba y sus propios discípulos no entendían, porque ellos estaban limitados por un conjunto de características espirituales que estaban ausentes de ellos, pero presentes en Jesús. Y esta es la primera ley de la Kabbalah, que se requiere conocer y trabajar en ella. La ley de la equivalencia de la forma. Lo que no está desarrollado dentro de ti, no lo ves en los demás.
¿Cuántos están conmigo? Hay otras leyes que se mueven dentro del mundo de la Kabbalah, como Midah Keneged Midah, medida por medida. Esa es otra ley importantísima. Creo que esa ley es bastante conocida y no voy a hacer mucho énfasis en ella. ¿Okay? Midah Keneged Midah, la ley de la causa y efecto. Así que no voy a mencionar eso, voy a seguir un poquito más adelante. Y está la otra ley, que esa sí quiero hacer un poco de énfasis acá, dentro del tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo? Hasta las 11 tengo. A las 11:30. Voy a apurarme porque quiero hacer los ejercicios. La ley de los 3 niveles. La ley de los 3 niveles. ¿Qué cosa es la ley de los 3 niveles? La ley de los 3 niveles es esta. Lo que sube, desciende, bendecido. Lo que sube es recibido arriba, santificado arriba y desciende bendecido. Ejemplo, Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón para humillarte y orar delante de tu Dios, tu oración fue oída. Y yo he descendido para darte la revelación. ¿Lo ves? Lo que sube, se santifica y regresa a ti bendecido. Esa es básicamente la esencia de esta ley. ¿Okay? Lo que sube es recibido y desciende bendecido. Daniel rezó, el rezo subió, fue bien recibido, un ángel fue despachado con una palabra profética que lo bendijo. Entonces, parte de los ejercicios de la Kabbalah está basado en eso, en este principio de los 3 niveles. Eso es básicamente la forma como los cabalistas meditan. ¿Okay? Y vamos a hacer un ejercicio de eso a ver cómo te va. ¿Okay? A ver cómo te va. La ley de la equivalencia de las formas, la ley de Midah Keneged Midah y la ley de los 3 niveles. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto en la práctica? Funciona así. En primer lugar, tienes que ir a un lugar donde estés lo más aislado posible del mundo. ¿Okay? Dice Yeshua, cuando tú vayas a orar, entra a un lugar secreto, cierra la puerta y reza, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. ¿Sí? Cuando vas a hacer este ejercicio, tienes que ir a un lugar lo más privado posible, donde tengas el mínimo de interrupciones. Mínimo de interrupciones. Mínimo de interrupciones significa no teléfono, que no te estén tocando la puerta tu esposa o tu esposo, tus hijos. ¿Okay? Tienes que advertirle a tu esposa o a tu esposo, mira, voy a meditar, por favor no me moleste hasta que salga. ¿Qué tiempo vas a estar ahí? Voy a estar 1 hora, más o menos, 30 minutos, 15 minutos. Se comienza con poco tiempo y se va aumentando el tiempo. Lo ideal es llegar a 1 hora. ¿Okay? Llegar es 1 hora de meditación. Pero empieza con 5 minutos, con 10 minutos y lo vas aumentando en la misma medida que vas tomando confianza, en la misma medida que vas desarrollando tus habilidades de meditación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se inicia? Entras a un lugar privado, entras a un lugar secreto, te encierras ahí a rezar, a buscar a Dios. La segunda cosa que vas a hacer es oxigenarte. Eso es muy importante, la oxigenación, porque es importante botar todas las toxinas tanto como uno pueda. Antes de ir a tu lugar secreto, asegúrate de ir al baño, hacer tus necesidades fisiológicas de primer grado, de segundo grado, que no tengas urgencia de necesidades fisiológicas
cuando estás en el proceso de la meditación, porque no te ayuda a concentrar. Tercero, cuando entras a tu lugar secreto, a tu lugar privado, estás rodeado de máxima privacidad, entonces trata de disminuir tanto como sea posible tus niveles de alertez innecesarias. El cerebro humano, para que tengamos una idea, el cerebro humano vibra a razón de 30, 40 pulsaciones por minuto en estado alerta. ¿Okay? Por eso que podemos hacerle un encefalograma a la persona. Ponemos unos electrodos aquí y una máquina registra ese movimiento y podemos ver cómo están funcionando los niveles de energía dentro de las neuronas del cerebro. Y el especialista interpreta eso y puede saber detectar si hay un problema o un posible problema neurológico en esa persona. Entonces, como el cerebro en estado alerta está vibrando tan alto, es necesario bajarlo para que te concentres mejor en lo que estás haciendo. La forma de bajarlo, de disminuir esas pulsaciones eléctricas del cerebro, es seguir el mismo proceso natural que cuando tú te acuestas a dormir. Cuando tú te acuestas a dormir, nadie se puede dormir consciente. ¿Se dan cuenta de eso? Tú no te puedes dormir consciente. ¿Okay? Si lo tratas de hacer, nunca duermes. Entonces, tú te acuestas, ¿okay? Te acuestas, no te exiges dormir. Dice, ahora me voy a dormir. Mientras dice eso, no te duermes. Eso viene solo. Dios lo hizo así. Tú pones la cabeza ahí y eso solo viene. Cuando el sueño comienza a entrar, empiezas a entrar, el cerebro comienza a bajar sus niveles de actividad cerebral. Empieza a bajarlo, de 30 baja a 20, a 10, entonces tu sueño es más profundo, a 5 estás en lo más profundo, a 2, a 0 no, porque te mueres, ¿no? Y entonces ahí entras en la etapa más extraordinaria del sueño. Uno tiene que pasar por esas etapas, es todo un estudio, ¿no?, que hay sobre eso, las diferentes facetas del sueño y demás. Tristemente, en la parte más profunda es cuando más nos acercamos a la alerta. Entonces, cuando empiezas a soñar y estás en el mejor del sueño, ¡pah!, te despiertas. ¿No le ha pasado así? Bueno, lo que hacemos a la hora de meditar es recrear un estado de sueño despierto. Eso es lo que hacemos. Disminuir los niveles de alertez del cerebro tanto como sea posible para que puedas estar relajado, lo más relajado posible, y puedas tener mejor alerta espiritual. De eso se trata. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aprendiendo a respirar. La mayoría de nosotros jadean y no llenan los pulmones de aire. Y eso es un serio problema. Entonces hay que aprender a respirar. Y este es el ejercicio que yo recomiendo a todos mis estudiantes para respirar bien y para disminuir las pulsaciones y quedar en un estado de alerta, pero relajados, para poder meditar. La fórmula que usamos es una fórmula cabalística y está basada en una palabra de la Torah que significa alegría, pero no la voy a mencionar acá. Pero esa es la fórmula. 8, 4, 6 y 5. Esa es la fórmula. 8, 4, 6 y 5. ¿Qué quiere decir eso? Contando 8 vas a tomar aire por la nariz. Contando 4 vas a retener ese aire en los pulmones. Contando 6 los vas a expulsar. Contando 5 los relajas y repites el ciclo 3 veces. 8, 4, 6 y 5. ¿Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te relajas con 5 y repites. ¿Estamos? Okay. Pongan las manos en sus muslos, más relajado posible. Si tienen una cartera, ponla al lado. ¿Okay? Las dos manos. ¿Okay? Vas a cerrar los ojos. Te vas a llenar de la presencia
el Altísimo, cuya gloria llena toda la tierra. Y vas a respirar por la nariz contando 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Retienes. 1, 2, 3 y 4. Expulsas por la boca. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te relajas. 1, 2, 3, 4 y 5. Repetimos. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y te relajas. Y por tercera vez. Hágalo conmigo. Y retenemos. Expulsamos por la boca. Y nos relajamos. Al hacer eso 3 veces, los niveles de alertez del cerebro comienzan a bajar. Te relajas. Incluso la presión sanguínea se normaliza. Estás en un estado de relajación y entonces ahí estás listo para comenzar a meditar. Siempre que vayas a hacer este ejercicio, comienza haciendo la respiración primero, 1, 2 y 3 veces. Y terminas haciendo esta respiración 3 veces. Entras con este orden y sales con este orden. ¿Está bien? ¿Está conmigo hasta acá? Sí. Okay. La segunda cosa es, vamos a utilizar como una nave que nos va a ayudar algunas palabras hebreas que son importantísimas. Importantísimas. En este caso, les voy a pedir que usemos la palabra hebrea emet, porque es una de las palabras más ricas que tiene la Torah. ¿Okay? Sería más o menos así en hebreo. ¿Okay? Entonces tenemos emet. Está Aleph, Mem y Tav. ¿Okay? Aleph, Mem y Tav. Aleph es la primera letra del Aleph Bet. La Tav es la última letra del Aleph Bet. Y la M, en este caso de Mashiach, que une lo que está de primero con lo que está de último. ¿Okay? Aleph, Mem, Tav. Eso es muy importante, esas 3 letras. Entonces, cuando vamos a meditar, tenemos que tener estas letras hebreas en el Facebook mental de cada uno de nosotros. Eso es muy importante a la hora de meditar, traer cada una de esas letras, una por una, a tu pantalla mental. ¿Estás conmigo hasta acá? Tu pantalla mental. Primero la Aleph, después la Mem, después la Tav. ¿Okay? Entonces, en ese estado de meditación, donde ya estás relajado, traes la Aleph. No hay que conocer hebreo para hacer Kabbalah, porque todo es con las letras hebreas, todo, con las letras de la Torah. ¿Okay? Entonces, traes a tu mente, a tu pantalla mental, la Aleph, y no te muevas de ahí hasta que la puedas ver. Al principio te va a costar un poco de trabajo, pero después va a ser mucho más fácil. ¿Okay? Entonces estás relajado, ya hiciste tus 3 respiraciones profundas, tu cuerpo está relajado, va a colaborar contigo. Entonces tu espíritu trae a tu mente, a tu pantalla mental, la Aleph y la miras ahí. Después que ubicaste bien la Aleph, entonces traes la Mem y la pones al lado. Después traes la Tav, en ese orden. Las vas trayendo hasta que se forma en tu pantalla mental emet. ¿Estás conmigo hasta acá? Eso es muy importante. Luego vamos a hacer un arreglo acá. De acuerdo con la cantidad de letras que tenga la palabra hebrea que escogimos, así será el tipo de meditación que hacemos. En este caso son 3 letras, por lo tanto habrá 3 meditaciones. ¿Cómo hacemos? Reemplazamos en la segunda meditación la Aleph por la Mem que le sigue. Y ponemos entonces, en este caso, ponemos la Mem de primero, ponemos la Aleph donde estaba la Mem y la Tav. Y ahí tenemos
La Mem, la Aleph y la Tav. Y la tercera es la Tav. Entonces ponemos la Tav de primero, la Mem de segundo y la Aleph en lugar donde está la Tav. Y aquí tenemos los tres grupos formados. ¿Lo ves? En el evento de que la palabra que usemos tenga 4, entonces tenemos que hacer 4. Si tiene 5, tenemos que hacer 5. Entonces, como no queremos complicar las cosas, vamos a usar una que solo sea sencilla, sea simple. En este caso, Emed, con sus 3 combinaciones. ¿Okay? La Aleph primero, la Mem después, la Tav, después reemplazamos la Aleph por la Mem, Mem, Aleph y Tav, y finalmente reemplazamos la Aleph por la Tav, Tav, Mem y Aleph. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Okay. Entonces, vamos a hacer una premeditación usando esta primera combinación de Aleph, Mem y Tav. ¿Te sientas? Haces tu respiración profunda, estás relajado. ¿Okay? Y vas a hacer conmigo, vas a seguir conmigo. Te voy a llevar de la mano. ¿Okay? Una vez que estás relajado, una vez que has respirado, que te has llenado de la presencia del Altísimo, vas a poner en tu pantalla mental la ave. Y la miras ahí. Y ahora traes la Mem. La pones al lado. Y ahora traes la Tav. Y la pones al lado. Y ahora puedes leer claramente Aleph, Mem, Tav. ¿Ok? Mírenme ahora. ¿Cuántos lograron eso? ¿Cuántos lograron poner en la pantalla mental las 3 letras hebreas? A ver, levanta la mano. Casi la mayoría. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Okay? Vamos a intentarlo otra vez. Cierra tus ojos, relájate. Y pon en tu pantalla mental la Aleph. Trae ahora la Mem. Y trae ahora la Tav. Y ahora las puedes ver ahí, las 3, en tu pantalla mental. Es posible que en este momento que tú estás haciendo ese esfuerzo intelectual y psicológico por colocar esas 3 letras hebreas ahí, la mente se te va para otro lado. Que cómo voy a pagar la cuenta mañana, que por qué fue que fulano me dijo esto, que tengo que llamar por teléfono más tarde. Entonces esas cosas te pueden pasar. Es normal. No le hagas caso. Vuelve a poner la Aleph, vuelve a poner la Mem, vuelve a poner la Tav. Insiste en verlas y sigue tu meditación. Eso es igual que ir manejando un coche y de pronto te encuentras un mal olor de un basurero, por ejemplo, cerca ahí y tú sientes el mal olor. Tú no detienes el viaje. Sientes el mal olor, pero tú sigues viajando. Y a poco tiempo ya el mal olor se va. Así también, cuando estás en tu estado de meditación, puede que la mente se vaya para otro lugar. Es parte del proceso, no le hagas caso, simplemente concéntrate en la Aleph, la Mem, la Tav, y eso se va y logras concentrarte allí. Ahora vas a ver la importancia que eso tiene. Entonces, una vez que lograste fijar eso ahí en tu mente, ¿okay? Está fijo ahí en tu mente, ya hemos logrado el primer paso. Entonces, vamos a intentarlo. Pon en tu mente la Aleph y mírala bien. Y pon ahora la Mem a su lado izquierdo y la Tav a su lado izquierdo. Y ahora puedes ver ahí la Aleph, la Mem y la Tav.
Yo estoy viéndola perfectamente en mi pantalla mental. Okay. ¿Cuántos la vieron? ¿Cuántos pudieron verla, ubicar? Okay. Ahora el número es mayor. Excelente. Okay. Ya esa es la primera ejercicio. Lograr ubicar en tu mente esas tres letras. Ahora vas a ver el significado que tienen esas letras y el poder espiritual que está detrás de eso, con lo cual tú te estás conectando. ¿Ok? Ese es un universo paralelo al cual tú te estás conectando. ¿Alright? Bien, miren acá la pizarra ahora. Dice la Torah, para practicar la Kabbalah hay que tener las argollas del tabernáculo que se correspondan unas con la otra. Y la figura que representa el tabernáculo por excelencia, de hecho forma parte del escudo de Israel, es ¿qué cosa? La menorá. ¿Ok? La menorá. La menorá. Entonces vamos a poner una menorá aquí. Okay. Vamos a poner una menorá aquí. Y vamos a poner una menorá acá. ¿La pueden ver ahí las tres? Ok. Esta es una. Esta es otra. Y esta es otra. Ok. Cuando Moshe Rabenu recibió la instrucción de cómo se hacía la menorá y el resto de los utensilios del santuario, le fue revelado en una visión cómo era. Luego Moshe Rabenu logró hacer en la práctica lo que él vio en la visión. ¿Okay? Entonces tenemos una menorá aquí, pero tenemos una arriba. ¿Okay? Tenemos una arriba, que es el mundo paralelo. Y tenemos esta otra acá. Es el mundo verial, el mundo de lo que creamos con la meditación. Ahora les voy a explicar cómo es esto. Entonces, el orden es este. Primero subimos acá y luego la bajamos acá. ¿Okay? ¿Cuál es la ley? La ley de los tres niveles, ¿se recuerdan? Cuando Daniel oró y fue recibido, ¿qué pasó? Un ángel fue enviado con una revelación profética, ¿verdad? Ok. Entonces aquí vamos a poner M. Aquí vamos a poner M también. Y aquí vamos a poner M. Ok. Tenemos Emet aquí y Emet aquí. ¿Qué cosa es Emet? ¿Qué cosa es Emet? ¿Verdad? Emet significa lo que es verdadero, lo que es seguro, lo que es confiable. Lo que Hashem ha prometido a tu vida es Emet. Lo que Hashem ha declarado sobre ti es Emet. Lo que Hashem ha declarado sobre tus hijos es Emet. Lo que Hashem ha declarado sobre tu descendencia es Emet. Cuando Hashem dice, tú estarás arriba y no abajo, eso es Emet. Cuando Hashem dice, herencia de Hashem es el fruto de tu vientre, eso es Emet. Cuando Hashem dice, vendrán contra ti por un camino y por 7 caminos huirán de ti, eso es Emet. Amén. Entonces, tú tienes que unir tu necesidad con Emet. Aquí está el secreto. ¿Okay? Tu necesidad la vas a unir con Emet. ¿Okay? ¿Cuál es el problema que tú estás enfrentando? ¿Cuál es la debilidad que tú quieres superar en tu vida? ¿Cuál es eso que tú estás luchando y que no acaba de llegar? ¿Qué es lo que te está robando el sueño? ¿Qué es lo que está constantemente
moviéndose adentro de tu corazón como tu necesidad suprema. Identifica eso. Aunque esto es un ejercicio, puedes sacar provecho de eso y el milagro te puede ocurrir hoy. Amén. El milagro te puede ocurrir hoy. Porque es la Kabbalah, entrar en el mundo paralelo, traer de ahí una respuesta para suplir una necesidad de tu tiempo presente. O sea, lo estamos haciendo con Emet. ¿Okay? Entonces, lo vas a tomar acá y vas a poner ahí tu necesidad. Vas a unir ahí tu necesidad con la provisión del Eterno. ¿Okay? ¿Estamos listos para hacerlo? Entonces, ¿cuál es tu necesidad en esta mañana? ¿Cuál es el hambre que tú tienes en esta mañana? ¿Qué es el milagro que le estás pidiendo a Hashem que te haga? ¿Cuál es el clamor de tu alma? No me lo digas a mí. Identifícalo en tu ser interior. Identifícalo en tu ser interior. Después que lo tengas identificado, lo vas a unir a Emet. ¿Cómo lo vas a unir a Emet? Visualizando cada una de estas letras de la Torah, que son como fuego que destruye toda inmundicia. La Torah es fuego que abraza. Entonces, vas a envolverlas en fuego. O sea, en tu estado de relajación, después que has colocado la Ale, la Mem y la Tav, ahora trae la Ale envuelta en una hoguera de fuego. Y mira cómo es una llama. Mira otra vez la Mem envuelta en una llama de fuego. Y mira la Tav envuelta en una llama de fuego. Ahora mira acá, mira acá. Después que logras hacer esto, la vas a subir, la vas a juntar toda en una sola llama, en una sola llama. La vas a subir por la menorá, la vas a levantar a los lugares celestiales. Ese va a ser tu ruego. La vas a subir acá. Aquí va a ir tu necesidad envuelta en ella, cualquiera que tú hayas identificado. ¿Okay? La vas a subir y la vas a depositar en los lugares celestiales. Con emuná. Acuérdate que la emuná es una de las herramientas. Sin emuná no puede haber Kabbalah. Sin emuná tú no te puedes acercar a Dios. Que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que es galardonador de lo que le gusta. Es emuná. Es muy importante acá. Cuando subes esto acá en emuná, lo presentas delante de Hashem. ¿Y qué dice la Escritura? Que los ángeles en el cielo reciben en tazones sagrados las oraciones de los santos. Los ángeles, en este momento los ángeles reciben esto que tú estás subiendo, lo suben acá y lo van a bajar bendecido con la respuesta a tu necesidad. Entonces, hay un tipo que te está haciendo la vida imposible en tu trabajo. O hay una competencia en el pueblo que te está destruyendo tu negocio. O simplemente tu propuesta en una opción nunca la aceptan. Le toman a todos, pero la tuya siempre se queda fuera. Y cada vez que estás llegando al dólar, al peso, se te pierden los 5 centavos. No hay forma que acabes de meter el gol. Haces la jugada, pero no metes el gol. Juegas como nunca y pierdes como siempre. Este es un momento maravilloso para hacer este ejercicio. Tienes un hijo rebelde que no te obedece, que no está buscando a Dios, que está por caminos torcidos. Pon el nombre de tu hijo ahí debajo del Emet.
Entonces, cualquiera sea esa necesidad, vamos a hacer ahora el ejercicio de verdad, ¿cómo es? ¿Estamos? Usted se va a guiar por mí. A ver, yo le voy a guiar. Usted es un maestro conductor en esta hora. Y espero un milagro ocurrir en tu vida. So, cierra tus ojos. Y vas a respirar siguiendo el orden que ya sabes. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Retienes 4. 1, 2, 3 y 4. Expulsas por la boca 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te relajas 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Repetimos otra vez. Toma aire por la nariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Retienes. 1, 2, 3 y 4. Impulsas por la boca. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te relajas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra vez. Por la nariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Retienes. 1, 2, 3 y 4. Expulsas por la boca. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te relajas. 1, 2, 3, 4 y 5. Así, relajado, pones en tu pantalla mental la Aleph. Pones la Mem a un lado, pones la Taf. Formas el Met. Trae tu problema ahora, tu necesidad, tu ruego, tu clamor. Y ponlo encima de Met. Yo coloco encima de Met a mi hijo, a mi hija, a mi jefe, a mi propuesta, mi negocio, mi enfermedad o la enfermedad de un ser querido, cualquiera sea el diagnóstico médico que haya. Lo pones ahí. Echas esa carga encima de Demet. Dice Mashiach, nuestro santo maestro, cuando tú estés meditando, si tienes algo contra alguien, perdónalo. Es muy importante perdonar antes de subir a la menorá celestial. Si tienes que perdonar a alguien que te ha hecho daño, hazlo ahora. No importa si te hizo daño cuando eras pequeño o ayer. Perdono y disculpo a todo el que me ha hecho daño, ya sea en mi persona, en mi honor o en mis cosas. Ya sea que lo hizo por ignorancia, por debilidad, inconsciente o conscientemente. Perdono a esa persona, que nadie sufra por mi causa. Y ahora envuelvo en una llamarada de fuego la Aleph, la Mem, la Taf, junto con mi ruego. Y lo veo envuelto en fuego en mi pantalla mental. Y ahora lo dejo
en los lugares celestiales. Lo envío al tabernáculo celestial. Entro en el mundo paralelo de ese tabernáculo y deposito allí mi ruego y mi plegaria. Y en este momento yo sé, en perfecta fe, que los ángeles del cielo están recibiendo tazones de oro. Lo están derramando delante del trono de la gracia. Mi oración está siendo recibida. Y ahora el cielo despacha un ángel con la bendición que yo necesito. Y la respuesta viene y desciende. Y ahora yo la recibo. Que penetra en mi cerebro, baja a mi corazón, baja a mi hígado, a mis riñones, todos los órganos internos de mi cuerpo reciben el impacto saludable de este regalo del cielo. Y me lleno de paz. Su paz me llena completamente. Yo la siento dentro de mí. Mis pensamientos, mis emociones. Su paz me está llenando. Y ahora estoy listo para oír su voz y dejar que Él me hable de mi alma. Y me consuele. Como un niño pequeño es consolado en el regazo de su madre. Así ahora Hashem me toma en sus brazos y me consuela. Yo siento que me abraza. Siento que floto dentro de él. Y dejo que Él me hable. Gracias ahorita, más profundo de su corazón. Dele gracias. Porque tú has escuchado mi ruego. Y mi petición ha sido aceptable delante de ti. Porque tú eres Emet. He entrado en ese mundo paralelo de su presencia, donde nadie me puede hacer daño, donde nadie me puede tocar.
Su presencia me rodea y tengo paz. Yo sé que mi ruego ha sido escuchado y su salvación vendrá a mí y a mi casa. Bueno, es hora de regresar y lo hacemos respirando otra vez siguiendo la forma. Y por la nariz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Expulsamos por la boca 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos regalamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez más, respiro tomando aire por la nariz. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Retengo 1, 2, 3, 4. Expulso por la boca 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me relajo 1, 2, 3, 4 y 5. Y una vez más, por la nariz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Retengo 1, 2, 3 y 4. Expulso por la boca 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me relajo 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora abro los ojos. Volviste a la tierra. Es impresionante cómo tu vida va a cambiar cuando usas esta técnica de forma responsable. Los efectos psicosomáticos son impresionantes. Te baja la presión arterial, regula el ritmo cardíaco, nivela la cantidad de azúcar en la sangre, libera toxinas, y entonces uno le da gracias al Eterno por su cuerpo, que ha sido el instrumento que has usado para lograr entrar en esos lugares celestiales. Así que cierra tus ojos un momento y háblale a tu cuerpo y dile: cuerpo mío, te doy gracias porque me has ayudado tanto hasta aquí. Corazón, te doy gracias por todo lo que has hecho por mí durante todos estos años. Mi hígado, te doy gracias. Mi cerebro, te agradezco todo lo que has hecho por mí todo este tiempo. Mis pulmones, te agradezco muchísimo tu trabajo incansable para que yo pueda tener el cuerpo que tengo para vivir. Los dedos de tus pies, la planta de tus pies que te sostienen, todo ese peso tuyo cuando caminas, cuando corres, dale gracias. Pies míos, te doy tanta gracia por todo lo que haces por mí. Tu columna vertebral, te doy gracias por sostener mi cuerpo erecto todo el tiempo. Y así sucesivamente, dale gracias a tu cuerpo. Sea agradecido con él, es templo del Espíritu. Te aseguro que te levantas de ahí totalmente renovado y restaurado, sin miedo y sin temor, porque contigo está el grande de Israel. Amén.
Esa es la primera fase. Después tienes que hacer la transmutación. Poner la mem aquí y hacerlo otra vez con la mem. Después la tap y hacerlo otra vez con la tap. 1 hora te lleva a hacer eso. Pero te aseguro una cosa. Tu vida nunca será igual después de estar todos los días 1 hora encerrado con tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Aquellos que deseen explorar más profundamente Kabbalah y estudiar más avanzado eso, yo voy a estar dando un curso en la Yeshiva online sobre Kabbalah, que es un curso más avanzado. Este es para principiantes. ¿Okay? Este es para principiantes. Pues usted, con esto es suficiente. Pero si tú quieres avanzar más, con mucho gusto, tenemos una página web que se llama yeshivaorchaim.com y ahí te puedes inscribir y ahí puedes hacer cursos avanzados de Kabbalah. Shalom, shalom.